Buenos días, Fellón. ¿Cuáles cree usted que son las causas de los conflictos de los jóvenes de la institución educativa José Antonio Ricaurte? Bueno, primero, la primera causa es la soledad con la que viven, o sea, las familias disfuncionales en las que la gran mayoría de ellos viven, es la primera causa. La segunda causa es la intolerancia o la no tolerancia, y la tercera causa que yo le coloco ahí es que la, los modelos a seguir con los que viven en casa también a veces cuentan con papá y mamá, pero el modelo a seguir es de, no es muy bueno, entonces ellos todo eso lo aplican en el colegio. ¿Cómo describe usted la educación formal hoy? ¿Cómo la describo? La describo muy flexible, la describo amplia, con muchas ventajas frente al adquirir el conocimiento, pero demasiado flexible frente a lo que tiene que ver con lo disciplinar y lo comportamental. ¿Cómo ve usted el trabajo de los docentes? ¿Es vocacional o es ocupacional? En la gran mayoría lo veo vocacional. En la gran mayoría, por no decir que el 100% estoy hablando de los docentes del Sí, recaudo, el Ricaurte. lo veo vocacional. Eh, que ¿Cómo a ve esa veces vocación? que a veces como que se siente el cansancio de algunos, entonces como que se pierde esa vocación y se deja consumir en lo laboral, ¿no? En lo que me toca y porque me toca, La pero rutina. en la rutina, sí, pero tienen madera, todos el 100% lo hacen, y, y, y digamos que lo que se les pide lo hacen. ¿Cree usted que la educación no formal, como las escuelas de formación deportiva, las ONG, las escuelas artísticas, llenan los vacíos de la educación formal? Lo que pasa es que la educación formal ha sido más teórica, la educación no formal ha sido más práctica. Entonces digamos que es el complemento, que debía ser pues lo contrario, o que lo formal debía llenarlo, lo práctico, lo vivencial, lo significativo, pero pues lastimosamente lo no formal es lo que se dedica más a eso, o sea, lo no formal es más práctico que teórico, entonces pues sí se complementa, sí es bueno. ¿Cómo cree usted que es posible cambiar la educación formal desde adentro, desde nosotros mismos? Desde nosotros mismos pues lo posible serían, yo creo que motivándonos un poquito más en cuanto a lo económico, así suene una sociedad capitalista. Los maestros cuando estamos, los que están afuera dicen, no, esos maestros, lo que les pagan, los que trabajan, etcétera, etcétera, pero cuando ya uno está en el gremio se da cuenta que no es lo que uno ni se merece ni le alcanza. Entonces a veces uno por, com- por, por adquirir o por tener un mejor nivel de vida, pues le toca tener varios trabajos o algo, entonces no le dedica el tiempo a que se debería a su trabajo primordial o a sus estudiantes, y entonces desde ahí empieza a flaquear todo. Primero eso. Y segundo, pues el que uno no llegue a la docencia por accidente, sino que llegue porque lo ha buscado, le ha gustado siempre, y fue lo que quiso como su proyecto de vida, su proyecto laboral. ¿Usted cree que el gobierno nos tiene olvidados a la institución educativa José Antonio Ricaurte en materia de inversión? Pues yo creo que no solamente a nosotros, sino a todos, o sea, ellos invierten un mínimo, o sea, para nadie es un secreto que el porcentaje de inversión en la educación en Colombia es muy bajo, entonces, eh, más que olvidados, no, yo creo que ellos nos recuerdan mucho, pero no nos interesan, no les interesa invertir en educación. Nice. Gracias, jefe. Muy amable. Buenos días, profesor Milton. Buenos días, Jus. ¿Cuáles cree usted que son las causas de los conflictos de los jóvenes de la institución educativa José Antonio Ricaurte? Bueno, yo creo que la falta, todo radica para mí en todo lo que llevo de experiencia en el Colegio Ricaurte,
Todo radica como en la desunión familiar. La falta de los valores inculcados en la familia, la falta de escuchar, de tolerar, de saber que toda persona tiene su propio criterio y tiene su propia personalidad. Y de pronto esa ignorancia, entre comillas, es la que hace que caigamos en errores y conflictos con los demás estudiantes. Si tuviéramos una instrucción o si hubiera dado un aprendizaje, yo creo que desde el hogar mismo, porque con un hogar donde está tan disperso y donde un estudiante está o se ha criado ¿Solo? con un pariente, a veces solo, viviendo en un cuartico, o con personas que no tienen relativamente nada que ver con parentesco con él, pues simplemente lo dejan a su libre albedrío y la calle es la que les enseña un millón de cosas. Entonces ese es el peligro y yo creo que en eso radican esas cosas. ¿Cómo describe usted la educación formal hoy? La educación formal está, yo creo que en un déficit, estamos en un déficit muy grande, sobre todo que no hay incentivo para el estudiante. No evolucionamos. La educación está la misma educación desde hace mucho tiempo, a pesar de que ahora se hacen programas, a pesar de que se dan metodologías, de que se dan lo que hablamos del método dialógico y todos estos métodos y todas estas cosas que hay. Pero yo creo que no está enfocada realmente a las necesidades de cada ambiente. No sé por qué, por ejemplo, en el colegio súper costoso, el colegio pues de clases altas como San Bonifacio, como el Champañá, ¿por qué tiene que ser diferente? ¿Sí? Claro, existe una gran diferencia económica y social, pero también tenemos que crear esos programas y esos proyectos para el tipo de personas y la clase social que tenemos, que es lo más importante. Entonces, si unificamos todo y si todo es igual, entonces vamos a tener una serie de faltantes y de cosas que realmente nuestros estudiantes no van a poder alcanzar. Sí. ¿Cómo ve usted el trabajo de los docentes de la institución educativa? ¿Es vocacional o es ocupacional? Yo creo que más ocupacional, ¿no? Porque nosotros estamos pues sometidos también a nuestra ley, a nuestros programas, a lo que nos dictan. Y realmente salirnos de eso es un poquito distinto. Yo creo que nuestra institución tiene un bachillerato clásico que desde hace mucho tiempo en ese sector no debe estar. Debe estar algo más enfocado hacia la actitud del estudiante, tratar de que él haga su empresa, tratar de que él mismo forje su destino, sus cosas, porque no nos vamos a engañar de que todos van a ir a la universidad o que todos van a ser doctores o van a ser ingenieros, no porque no se pueda, sino porque no hay la forma, no hay el recurso. Y cada vez vemos en estos días la educación pública cada vez peor y más recortada, y le recortan el presupuesto y más para otras cosas y se desvía. Entonces nosotros tenemos que empezar desde ahí, desde ahora, desde el mismo bachillerato, para que ellos logren tener, o por lo menos orientarlos, por lo menos que tengan esa parte de orientación profesional, a ver hacia dónde quieren ir. ¿Cree usted que la educación no formal, como las escuelas deportivas, escuelas de formación técnicas, ONGs, llenan los vacíos de la educación formal? Yo creo que no. Yo creo que no, si bien tenemos unos buenos valores deportivos y tenemos, pues son muy pocos lo que los estudiantes o el estudiante que va a llegar a ser el James o el Falcao. Eso es uno entre 1.000.000. Pero yo creo que eso sirve como para complementar más bien la parte vocacional, esa parte formal. Darle al estudiante las condiciones tanto psicológicas como de aprendizaje para que él pueda estar en un ambiente sano, en un ambiente en donde no se desvíe, en donde tenga respuesta, porque es que muchas veces lo que el estudiante no consigue es una respuesta. Él va al colegio a veces tanto a estudiar como a aprender a hacer.
a ser persona, a moldearse. Pero si no tiene esa respuesta y si el docente no lo enfoca, es muy difícil, la verdad. ¿Cómo cree usted que es posible cambiar la educación formal desde adentro, desde nosotros mismos? Yo creo que lo principal es capacitándonos. Sí, hay muchos docentes que son excelentes en sus materias, en sus asignaturas, la matemática, la química, la física, el castellano. Pero nosotros tenemos que proyectar eso. Muchas veces tenemos un profesor que es excelente en matemáticas y se ha ganado premios, se ha ganado concursos, pero no la sabe aplicar. Al estudiante empieza con esa apatía por la matemática porque él no sabe para qué sirve. Sí, todos sabemos que para hacer cuentas y que para ir a la tienda hay que pedir no sé cuántas libras, pero realmente el álgebra, la trigonometría y el cálculo, ¿cómo lo aplica en la vida cotidiana? Eso es lo esencial. ¿Cómo se aplica la física? ¿Para qué sirve saber todas estas cosas? La química, ¿para qué? Y así mismo él le coge cariño a eso y así mismo puede de pronto como ubicarse, porque ese es el gran problema. El estudiante está desubicado y si no se le da la orientación, sigue desubicado. Ay, gracias Milton, muy Con mucho amable. gusto, Jules.